Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 3 y 4. El título para el día de hoy es Una oración personal. Y dice: el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos viendo en estos últimos estudios las palabras del mismo Jesús. Por lo tanto, si es Jesús quien habla, son o deben ser de primordial interés para nosotros, porque no lo habló otra persona, no es una opinión de algún otro humano, es palabras, enseñanza del mismo Jesús. Y estos estudios sobre sus palabras no son una conferencia que alguien más dictó, porque a veces ponemos tanto empeño, tanto énfasis, tanto interés, y hasta estamos dispuestos a pagar para escuchar conferencia de una persona, pero no estamos a veces dispuestos a escuchar las mismas palabras de Jesús, que es Dios, creador de todas las cosas. Estas palabras que habla Jesús con respecto a la oración tienen una profundidad y una vivencia de lo que realmente significa esto. Que no es algo que Jesús lo enseñó meramente por enseñar, sino que siempre Jesús, cuando daba una enseñanza, Él lo ponía en práctica. Es porque Él ya lo estaba practicando. Respecto a las palabras de Jesús, cuando hemos venido viendo, empezamos en el capítulo 18 de Lucas, con la parábola de la viuda inoportuna. ¿Recuerdan esa mujer que estaba persistente porque el juez no le hacía justicia? Y ella de alguna manera encontró la clave. ¿Para qué? Para que ese juez, siendo injusto, le trajera la respuesta, le diera la respuesta que ella estaba necesitando. Si ese juez pudo dar una respuesta, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Lucas resume todo el tema de la parábola en una afirmación introductoria al decir que Jesús nos dio esto a fin de que los hombres pudiésemos aprender a orar o bien a desfallecer. Es decir, que para poder llevar la vida cristiana como el Señor desea, tiene que ser con oración. No hay otra forma. No solamente basta llegar a una iglesia. Es bueno llegar a la iglesia porque aprendes muchas cosas. Pero también hay una oración congregacional. Pero también hay una oración personal, individual. ¿Oras o desfalleces? Yo estoy seguro que más de uno de los que están presentes conoce personas que un día estuvieron en una iglesia, pero hoy no están más en una congregación. Y lo más probable, no estoy diciendo lo más probable, es que no haya dejado de orar. La oración es vital. Es como el agua, es como el aire que respiramos. Así es la oración para el creyente. La oración, de hecho, es un imperativo en la experiencia cristiana. ¿Por qué? Por una razón. Porque es la única forma, es el único camino, el único canal que hay para que el hombre se comunique con Dios. No hay otra manera. No hay otra forma en que el hombre, cualquiera de nosotros, se pueda comunicar con Dios. Solamente, exclusivamente, Dios designó que sea a través de la oración. Santiago, incluso en el capítulo 4, no lo busquen, leo rápido, dice de forma contundente: no tenéis porque no pedís, es decir, porque no oras. Eso está diciendo: no tenéis, no recibís porque no oras. Si no oramos, si no pedimos, nunca recibiremos. De modo que la primera y más importante lección es que la oración es esencial y además una necesidad. De ahí pasamos a la parábola del fariseo y el publicano, donde vemos estos dos hombres que oraron. Dos hombres que fueron al templo, que se presentaron para poder expresar su oración.
Y gracias a esta parábola que nosotros estudiamos, aprendimos acerca de la naturaleza de la oración. La oración no es un desfile de todo nuestro currículo para tratar de impresionar a Dios. Mira, yo soy esto, yo soy aquello, hice lo otro ante Dios. Porque Él ya lo conoce. No es un esfuerzo para presionar a Dios. Recuerden que Él es nuestro Padre y está dispuesto a hacerlo. Pero cuando nosotros oramos de la manera correcta que está en su palabra, no podemos nosotros obligarle, como algunos dicen, mira, tienes que orar 7 días o haz un ayuno de 40 días y el Señor te tiene que contestar. No, Él no está obligado a contestar nada. Pero como es nuestro Padre, estamos seguros que lo va a hacer, sin tener que hacer todo. Yo pregunto, si su hijo tiene una necesidad, pues tienes que hacer 40 días tal cosa. ¿Le dice eso? Usted sabe que necesita, ¿verdad? A veces hay que ponerle orden. Lo pone en orden. El niño o la niña se alinea y usted le va a dar. Muchas veces se retrasa por el desorden. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Recuerdan? Dice que nosotros siendo malos, cuando tu hijo te pide pescado, ¿acaso le das una culebra? ¿Le das una serpiente? Si te pide pan, ¿acaso le das una piedra? Si ustedes siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más? Es decir, la oración no es para presionar a Dios. Como vimos la oración del publicano, la oración es algo sencillo, genuino, sincero. Esa sinceridad que tiene de repente ese niño indefenso. Así es como tenemos que presentarnos. ¿Sabes qué, Señor? Yo no lo puedo hacer. El único que lo puede hacer eres tú. No hay que buscar palabras rebuscadas. Porque si tratamos de buscar palabras rebuscadas, no va a ser genuino ya. Hay que decir una oración, palabras sencillas, pero que lo expresemos de lo profundo de nuestro corazón. Que lo expresemos con sinceridad, reconociendo y entendiendo que Él es nuestro Padre. Luego de eso pasamos a Lucas 11, donde vemos la costumbre que tenía Jesús en lo que se refiere a la oración. Y estaba marcada por una oración constante, permanente. Tenía largos periodos de oración, de hecho. Y esto es impresionante para sus propios discípulos. Porque en una oportunidad cuando lo estaban contemplando, que Él estaba orando, se dieron cuenta que en la oración se encontraba ahí, era, si se quiere, el secreto de ese asombroso poder y esa sabiduría tan extraordinaria que Jesús tenía. Y al final de la oración, uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como les había mencionado, ellos no era que no oraban, ellos oraban, eran judíos. Y los judíos normalmente desde pequeños ya están orando. Pero ahora vieron que la oración de Jesús era diferente a todas las oraciones. Porque era una oración que tenía poder. Era una oración que siempre tenía respuesta. Y después de eso pasamos a la oración que Jesús enseña cómo orar a través de la oración modelo. Y aquí hay algunas cosas importantes que aprendimos. Primero, en la primera parte de esta oración modelo, comienza con ese gran anhelo por satisfacer el corazón de Dios, haciendo realidad los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y después de haber aprendido esa parte de cómo tenemos que acercarnos ante Él, con ese temor, con esa reverencia de Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora llegamos a la parte de la oración que nos concierne directamente a nosotros. Esta última sección de la oración modelo de nuestro Señor abarca toda la experiencia de la vida de una persona. El pan nuestro de cada día, dándolo, es lo que estamos leyendo, Lucas 11:3. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunos de ustedes que tal vez
predican, pues lo han predicado muchísimas veces. Otros lo han leído muchas veces. Pero yo quiero que usted esté atento, porque Dios siempre tiene algo nuevo que comunicar. No dé por descontado que usted ya se lo sabe. Siempre hay algo que Dios quiere comunicarnos. Aquí podemos darnos cuenta de que esta es una oración que abarca todos los aspectos del hombre: su cuerpo, su alma y su espíritu. Y es extraordinario cómo podemos ver en estas palabras sencillas, pero hay una exactitud, hermano, que a mí me deja asombrado, porque con palabras sencillas da, pero directo en el clavo, justo en el aspecto de mayor importancia en cada una de estas áreas. De manera que si nosotros entendemos bien esta oración que estamos ahora viendo, si entendemos bien y la hacemos como debiéramos, ¿sabe qué? Realmente no queda nada más que decir, porque esta oración está sumamente completa. Sumamente completa. Esta magnífica oración que estamos viendo el día de hoy cubre cada uno de los aspectos de la vida del ser humano. ¿Qué más le puedes pedir si está cubriendo todo? ¿Qué más puedes agregar a esa oración? Esta es una de las cosas asombrosas de la Biblia. ¿Cómo es posible que los escritores de la palabra, siendo inspirados por Dios, fueran capaces de reducir a sencillos términos algunos poderosos temas de la vida? Y lo exponen de una manera tan sencilla que con una o dos palabras que leemos, wow, dices, esto es tremendo. Lo podemos captar, entender el significado. Que de otra manera hubiera sido difícil. Sin embargo, y como veremos, no se pretende, hermanos, que esta sea una oración que se repita una y otra vez. Como si fuera una rueda de la fortuna cristianizada. No, claro que no es eso. Aunque muchos, por desgracia, así lo practican y repiten la oración. Y para ellos se ha convertido casi en una forma de llamarse cristianos. Pero, mira, te está yendo mal. Haz esta oración y dile, Padre nuestro que estás en los cielos, y comienza. Pero no se trata de eso. Aquí hay mucho más que eso. No necesitamos decir nada más si hacemos o si hemos realmente orado como lo indica Jesús aquí en esta parte. Porque vemos que no descuida ningún área de nosotros. Porque el ser humano está compuesto por ¿cuántos componentes? Cuerpo, alma y espíritu. Y abarca todo. Jesús habla de una manera holística, de una manera completa. El interés y el amor que siente Dios por el hombre toca cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y es por eso que Pablo dice, dad gracias en todo. ¿Por qué en todo? Porque el Señor, Dios, se está ocupando de cada área de nosotros. Y no olvidéis de darle gracias. Jesús comienza esta sección de la oración con las necesidades de nuestro cuerpo. Y qué bonito que se acuerde de eso, porque todos necesitamos. Todos estamos en esta, creo que lo encontramos muy propio para nosotros. De hecho, hay otras personas que tienen conceptos un poco distorsionados acerca de la oración, que con frecuencia vemos o piensan que está mal orar por nuestras necesidades físicas. No, ¿por qué? Si Dios ya sabe, ¿para qué vas a orar? Pero Jesús nos está diciendo que oremos. Jesús está indicando que oremos. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al hombre o a Dios? Usted elige. Si le hace caso al hombre, pues también habrá consecuencias. Y si le hace caso a Dios, pues también habrá consecuencias. Porque el hombre cambia de parecer. Un día dice una cosa, el otro día otra cosa. Pero Dios siempre dice lo mismo. En la antigüedad los griegos consideraban, por ejemplo, que el cuerpo era algo grosero, era indigno de redención y por lo tanto lo trataban mal. Es decir, el hecho de no pedir para uno, ¿saben qué? Es un concepto pagano. No es algo cristiano. Los griegos se golpeaban el cuerpo, se torturaban y se atormentaban, como si con ello fueran a hacerse más santos.
Es una clase de filosofía que proviene del Oriente, pero ahora lo vemos por acá también. Hay mucha gente que hace una y otra cosa, que se golpea el cuerpo pensando que así pueden agradar a Dios. Porque ellos creen que el cuerpo tiene que ser sometido a ese tormento físico, a ese sufrimiento. Pero ¿saben qué? Nada de eso se encuentra en el Nuevo Testamento ni en la iglesia primitiva. Es importante que nos demos cuenta que la oración debe ser de una manera adecuada conforme la Biblia lo enseña. De hecho, quiero decirles algo. A Dios le agradan los cuerpos, las personas, los seres humanos. ¿Por qué? Recuerda, ¿quién creó? Dios no dijo, háganse Adán y fue Adán. Pero Dios dijo que si hagan las bestias del campo, que se hagan las aves, los peces, háganse. Solamente dio su palabra y fue hecho, porque Él es todopoderoso. Pero con Adán se tomó el trabajo de Él mismo poder moldearlo. Y todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios nos creó, Dios nos diseñó y le agrada. Por lo tanto, resulta perfectamente adecuado que oremos por esta necesidad de nuestro cuerpo físico. El pan nuestro, el pan aquí en este caso, es un símbolo de todas las necesidades físicas. No solamente está hablando de puro pan. Yo pregunto, ¿cuántos comen solamente pan? ¿Hay alguien que come pan nada más? Alguien dirá, no, tortillas. Bueno. Pero entendamos el simbolismo, ¿no? Porque hay cosas que simbolizan. En este caso, el pan realmente está simbolizando todas las necesidades físicas que nosotros tenemos. Incluye más que pan. Representa la necesidad de vivienda, por ejemplo. Representa la necesidad de los alimentos. Representa la necesidad de la ropa. Todo cuanto pueda precisar nuestro cuerpo para poder vivir es lo que representa el pan. Cualquier necesidad física es lo que representa el pan. Entonces hay que orar. De modo que esta oración va directamente al grano al decir, nuestro pan diario, dándolo hoy. El único límite a esta oración es que no podemos pedir un almacén entero de suministros para todo el año por adelantado. Porque dice, el pan nuestro, ¿de qué? No dice de todo el año, ¿verdad? Dame por adelantado. Dice de cada día. ¿Para qué? Para que nunca nos olvidemos de depender de Él. De tal manera que todos los días podamos estar ahí. ¿Están entendiendo? Porque si Dios, yo pregunto, ¿Dios no podría darnos por adelantado toda la provisión del año? ¿Podría o no podría? Pero nos vamos a olvidar de estar dependiendo de Él. Porque así somos el hombre, así es el hombre. Tiende a olvidarse cuando ya no tiene todo, pues no quiere saber nada. ¿Somos así o no somos así? ¿O solamente yo soy así? ¿No? Yo pensé que acá en México eran diferentes. Pues yo dije, allá en Estados Unidos nomás son así. ¿Se dan cuenta? La gran sabiduría de Dios, por eso que lo hace de esta manera. De hecho, no existen gigantescos paquetes económicos, ¿no?, a nuestra disposición en este aspecto de la vida. Por lo que nosotros tenemos que orar pidiendo lo que necesitamos día a día. Ahora, quisiera verle al corazón suyo. ¿Ora usted a diario por sus necesidades físicas? Ya saben las necesidades físicas, todas. ¿Ora a diario? Me pregunto si alguien lo hace. Pedimos para que no nos falte el alimento, la ropa, un lugar donde vivir, todas las necesidades indispensables de la vida. A eso me estoy refiriendo. Dedicamos tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a pedirle a Dios? O al menos darle gracias por todo lo que nos ha dado. ¿Cuánto tiempo se dedica? Será honesto. Tal vez se ha convertido en una petición con la que nosotros estamos familiarizados al repetir la oración del Padre Nuestro. Pero cuando solamente hemos repetido, ¿sabe qué? Hemos perdido todo el sentido. ¿Por qué? Porque al repetir y hacer una vana repetición ya no es como muy serio. Y al no cumplir esto que el Señor está demandando que podamos pedir diariamente, nos estamos convirtiendo en desobedientes. Aunque digamos,
el pan nuestro de cada día. Porque no lo estamos haciendo de acuerdo a lo que Él está demandando. Porque el pan representa todas las áreas de nuestra vida. El área física, las necesidades físicas. Porque después de todo, nuestro Señor lo dijo muy en serio, cuando nos dijo que debíamos orar diciendo, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Bueno, tal vez algunos de ustedes están pensando, yo sí oro, yo doy gracias todos los días antes de la comida. A ver, ¿cuántos oran antes de comer? ¿En serio? La mitad por lo menos ora. ¿Y el resto? Bueno, ahí dejamos. ¿Ok? Por ahora. Bueno, yo también oro por la comida. Pero lamentablemente encuentro que con frecuencia la oración de la comida es tan superficial, tan sosa, tan desabrida, tan mecánica. Y suena muchas veces esa oración como, pues ya es hora de comer, vamos rápido. Y hacen una oración que no sé si realmente le llega a la presencia de Dios. Porque es el tipo de oración que hacemos para comer, porque no es tan santa como las otras oraciones. ¿O me estoy equivocando? Porque así hablamos. Me estoy incluyendo. Si nosotros oramos o damos gracias repitiendo de manera superficial y mecánica, nos estamos comportando casi como los blasfemos. Porque sabemos lo que se tiene que hacer y no lo estamos haciendo. Cada oración es importante. Es como, vamos a decir, para que usted entienda, es como en aquellos lugares. Yo recuerdo, pues a lo largo de mi vida, como cristiano, estaba en algunas otras congregaciones. Por ejemplo, los días martes, los hermanos llegaban como querían a la iglesia. Así como querían, como se les daba la gana. Algunos llegaban así en chanclas. Y no es que no tengan ropa, no estoy juzgando por la ropa, pero a lo que voy. Los días martes, como la dirección era tan importante vestirse apropiadamente. Pero los días domingos sacaban lo mejorcito del guardarropa. Porque creían que el domingo era más especial que el día martes. ¿Sí? Si estamos sirviendo al mismo Dios. ¿Sí entienden eso? Es como los músicos. Los martes tocan así medio de mala gana en las iglesias. Pero en los domingos se esfuerzan y ¡wow! Hacen todo. Para el domingo llegan todos, no ni falta. Eso es en todas las iglesias. O por lo menos la mayoría. Pero el domingo todo el mundo se esfuerza. ¿Han visto esto? Pero el martes, no, pues el martes no es el martes. El martes les pasa de todo. Pero el domingo no. El domingo llueva, ahí está. Es lo mismo, pasa con nuestra oración. Parece que la oración de la comida es como la canción del martes, como el servicio del martes. Sí me comprendo diciendo el paralelo, para entender que a veces hemos caído en una oración sin mucho sentido. ¿Van entendiendo a dónde voy? A nuestra oración. Pero tengo que hacer otros ejemplos que ustedes conocen y tengan que relacionar de lo que es importante. Porque si vamos a dirigir la oración hacia Dios, entonces ¿qué? Todas las oraciones que hagamos tienen que tener ese mismo ingrediente. Definitivamente, si Jesús lo mencionó, hermanos, tiene que haber alguna buena razón por la que Él nos instruye a que nosotros oremos de esta manera. Pero alguien dirá, sí, pero también la Biblia dice, ahí en Mateo 6:8, porque no faltan, y yo sé que algunos estudian la Biblia. Ahí en Mateo 6:8 dice, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pedís, así que ¿por qué vamos a pedir? Es cierto, Él sabe. Yo no estoy diciendo que no sabe. Él sabe. Por lo tanto, ¿saben qué? Yo quiero decirles que esta forma de orar, de dirigirnos hacia nuestro Padre Celestial, no es para informarle a Dios de nuestras necesidades. ¿Saben qué? Incluso hay otro, ahorita le voy a explicar más. Hay otros que dicen, realmente no hace ninguna diferencia que oremos. Finalmente siempre vamos a ser supliendo todas nuestras necesidades. ¿Para qué vamos a orar? Finalmente nunca nos hemos quedado de hambre. ¿Para qué orar?
Es más, algunos dicen, muchísimas personas ni siquiera se molestan en orar, nunca han orado. Y están comiendo filete miñón. Y además están ahí en los mejores restaurantes, ahí en la Colonia del Valle. Van al Granero y todo lo demás, ¿verdad? Donde va la JAI. Y nunca oraron. Mientras que los cristianos apenas estamos comiendo hamburguesas de McDonald's y pollo loco. Entonces, ¿para qué orar? O pollo asado de la esquina, pues. Pero es que así a veces tienen ese pensamiento. No sé si me van comprendiendo, hermanos. Entonces, ¿para qué orar? Si da lo mismo. Ahora, la respuesta a esa pregunta tiene que ver realmente con el valor principal de la oración. Evidentemente, amados hermanos, la oración no es algo mediante lo cual nosotros le informamos a Dios de nuestras necesidades, ni tiene el propósito de poder influenciarle, sino que el fin de la oración, ¿saben cuál es? Que tenga una influencia sobre nuestras vidas, puesto que somos nosotros que necesitamos esa clase de oración y no Dios. No sé si entienden. ¿Van entendiendo? Como es lógico, Dios sabe todas las necesidades que tenemos, porque Él lo sabe todo acerca de nosotros, desde lo profundo del corazón. Él conoce todo. Pero la oración es algo. Dios no necesita la oración, somos nosotros el que necesita la oración. Dios no necesita que nosotros le digamos, pero nosotros sí necesitamos decírsela, porque esa es la cuestión. Él lo sabe, sí, pero nosotros necesitamos orar. Si usted quiere darse cuenta de por qué, hágase la siguiente pregunta: ¿qué es lo que sucede cuando descuida la oración? Algunos de ustedes sé que han tenido esa malísima experiencia, y espero que no vuelva a ocurrir, que estuvieron en una iglesia y luego poco a poco se fueron alejando. Dígame, ¿fue porque oraba mucho? ¿O fue porque dejó de orar? ¿Qué pasó? La oración. Si tú no oras, tú puedes saltar, brincar, llorar. Si no oras, ¿sabes qué? No lo vas a hacer como cristiano. Por eso que hay muchos que se quedan a mitad de camino. Muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. Por falta de oración se quedan. No porque Dios quiera, es por culpa de cada uno de nosotros. Cuando se deja de orar, comienza nuestro corazón a cambiar, se comienza a ser dulce, comienza a ser de piedra. De una manera tan sutil, comienza. Y luego comienza a desviarse nuestra mirada. Primero nuestra mirada estaba en Dios, pero luego comienza a dirigirse a las cosas del mundo. Es así, por falta de oración. Ya no se dedica un tiempo para darle gracias a Dios por lo que Él suple a diario el alimento. No se agradece por el lugar en el que vivimos, aunque sea alquilado, pero estamos viviendo en un lugar. Dios nos está supliendo. No le agradecemos por la ropa que llevamos puesta. ¿Se le agradece por cada prenda que Dios permite que usted tenga? E incluso no le agradece por algunos lujitos que a veces nos damos. Porque sé que nos damos unos lujitos por aquí, de repente de vez en cuando, ¿o no es cierto? De vez en cuando, no siempre, pero hasta eso Dios lo permite en su misericordia, es un Padre bueno, pero a veces nos olvidamos de poder orar. Alguien tal vez diga, es que ¿hace cuántos años nunca me da un lujo? Ah, pues entonces pídeselo a Dios, pues pídelo a tu Padre correctamente. Tal vez te está faltando pedir, pero correctamente. Tal vez les pides muchas veces, pero incorrectamente. Entonces, pues no va a pasar nada. Lo que sucede es que damos las cosas por hechas, como si lo mereciéramos. Y poco a poco estamos sucumbiendo al engaño insensato de que nosotros mismos podemos en realidad. De que yo no logré esto por mi esfuerzo. Yo suplo estas necesidades en mi casa. Y nos dejamos arrastrar por esa vanidad, por ese orgullo, creyendo que es nuestras fuerzas, creyendo que es nuestra sabiduría lo que hace posible que podamos suplir todo en la casa. Y dejamos de orar. Y después ya no queremos saber nada con las cosas de Dios. Cuando empezamos a pensar de este modo, que lo que tenemos en la casa y lo que hemos construido es por nuestros gran esfuerzo,
¿sabe qué? Nos encontramos con que el orgullo se está apoderando de nuestro corazón. Y es como si estuviéramos cegados realmente, con una ceguera que oscurece todo nuestro discernimiento espiritual para entender que gracias a Dios es que podemos hacerlo. Pero la mejor muestra de agradecerle a Dios no es decir, sí, yo sé que Dios me ayudó, es obedecerle. Es la mejor muestra de decir que uno está agradecido con Dios. Es la obediencia. ¿Recuerdan ustedes allí en el libro de Daniel? Cuando habla sobre el rey Nabucodonosor, ese monarca orgulloso, tenía todo el imperio de Babilonia, el rey más grande de su época, conquistador extraordinario. Y un día dice que salió a pasear, estaba paseando y vio los jardines colgantes ahí de Babilonia. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? El orgullo comenzó. ¿No es este acaso? No fui yo. Daniel capítulo 4, ahí lo encuentro, hermano, que están anotando. Ahí se encuentra eso. Él dijo, no, pues es mi poder, es mi capacidad. Lo he logrado todo. Soy el rey del imperio más poderoso. Pero es por mi capacidad, por mi sabiduría, por mi entendimiento. Porque soy fuerte, porque soy valiente, porque le echo ganas. Y cuando él pensó que todo lo podía hacer por sus fuerzas, fue donde Dios le dijo, espérate tantito. Vamos ahora a hablar. ¿Qué pasó? Dios le quitó el orgullo. Cuando el hombre no entiende que es Dios, entonces Dios tiene que comenzar a tratar como hombre. A este rey, Dios lo convirtió en una bestia. Y esa, de estar en un trono, en el trono real del imperio más grande de sus tiempos, tuvo que comenzar a salir a pastar como una bestia, comer hierbas del campo, y así fue alimentado. Hasta que él reconoció que no hay Dios sobre toda la tierra como el Dios Todopoderoso. En ese momento es que Dios lo restituye y le da nuevamente su capacidad. Cuando el orgullo comienza a entrar, que tú puedes, que tú eres, que tú aquello, que tú lo otro, ten cuidado. Ten cuidado. Porque puede ser que lo que estás brotando de tus labios es esa característica egocentrista de esa bestia salvaje que está gruñendo ante su alimento. Así es el ser humano. En una ocasión dice que un hermano se fue a comer a un restaurante y cuando llega, era de autoservicio, o sea que uno mismo se servía pues. Entonces llega, agarra la bandeja y ya está servido y está buscando un lugar donde sentarse. Estaba todo lleno. Y no se da cuenta que por allá al final se encontraba una mesa y había un hombre ahí medio malcarado, algo así, como no hay acá en México de ese tipo. Entonces fue allá en otro lugar, en otro país. Y entonces lo encontré ahí, lo pensó ahí 2 veces, pues va y se sienta. Y le dice, ¿me puedo sentar? Pues, hay que decir que sí. Y se sentó. ¿Verdad que no hay personas así acá? ¿Verdad que no? Entonces, se sentó. Y en ese momento dice que se inclina, cierra los ojos, inclina su cabeza y se pone a orar en silencio. Se pone a orar y a dar gracias por los alimentos. Y después que levanta, hey, ¿te pasa algo? El hermano dice, no. ¿Te duele la cabeza? No, dice, ¿por qué? ¿Por qué te agachaste? Dime qué está pasando. No me pasa. O la comida está mal. No creo, se ve bien, dice. Entonces dime qué cosa está pasando, ¿por qué crees que algo me pasa, no? No, pues ¿por qué te agachaste? Cerraste los ojos, yo pensé que tenías dolor de cabeza, mareo, ¿sabes? Migraña tal vez. No tengo nada de eso. Entonces, ¿qué estaba? Bueno, estaba dando gracias a Dios por los alimentos. Tú eres eso que agradece a Dios. Se burló del hermano. El hermano le dice, ¿tú no das gracias a Dios por los alimentos? No, le dice, claro que no. ¿Cómo crees? No inventes. Yo nunca doy gracias por nada. Y me sirven, yo me pongo a comer de inmediato. Qué interesante. Le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un perro ahí en mi casa. Cuando le sirven la comida, tampoco da gracias por nada. Apenas le sirven, comienza a comer.
Se quedó como que sacado de onda el hombre, ¿no? Porque así se parece el hombre que no da gracias a Dios, como los animales, porque ellos no saben agradecer a Dios. Pero el hombre tiene boca, tiene entendimiento, tiene pensamiento. Y aunque de repente no haya leído a profundidad una Biblia, sabe que dependemos de la gracia de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Y no haría mal poder dirigirnos a nuestro Padre Celestial, a Él, con las palabras tan sencillas. Te doy gracias por esta tortilla que me has dado, por esto que me has dado, de la manera sencilla, sincera, como tiene que ser. No van a repeticiones, cada día, de acuerdo a la provisión que hemos recibido. Somos nosotros los que necesitamos dar gracias a Dios. Y lo que debemos siempre estar recordándolo a nosotros mismos, que todo cuanto tenemos procede de su mano y que en cualquier momento Él puede poner fin a esa provisión también, por el motivo que Él determine. Pero es solamente por su gracia, es solamente por su bondad que Él permite que lleguen alimentos a nuestro hogar. Algunos, cuando no tienen alimentos, es donde más comienzan a buscar a Dios. Pero comienzan y tienen alimentos y tienen trabajo, se olvidaron. Cuando debería ser lo contrario, ¿sí o no? ¿Por qué nos ha provisto? ¿Por qué nos da un trabajo? De estar contentos, agradecidos con lo que Dios ha hecho. Pero parece a veces que no entendemos los seres humanos. ¿Por qué será que somos arregresados? ¿Alguien me puede explicar? ¿O acá en México no son así? Pues así somos. Esto sucede, ¿sabe qué? Sucede en Perú, sucede en Chile, sucede en Argentina, sucede en los Estados Unidos, sucede en Canadá. Esto sucede en otro lado, en Europa, en España, en todos lados sucede lo mismo. Hermanos, la única manera que podemos evitar este terrible pecado de ingratitud es orar a diario. Recuerde que tras el pan, no salió el pan solito así de inmediato. Antes del pan, había ¿qué? La harina de trigo. Antes de que se convirtiera en harina de trigo, ¿qué había? Estaba el molino. Y antes del molino, ¿qué había? Estaba el campo con el trigo. Y ese campo con el trigo germinó y creció. ¿Por qué? Porque proveyó, porque comenzó a llover, hubo lluvia. Y eso simplemente se dio. ¿Por qué? De parte de Dios. El hombre no puede hacer llover. Se dio cuenta que en tiempos pasados, en estos meses pasados, el año pasado, la sequía que ha habido tremenda acá en la parte de acá de Nuevo León, no acá, sino en la parte sur de Nuevo León, toda la sequía, ¿recuerdan ustedes? A ver, dígame, que el hombre haga llover, pues, se da cuenta que lo que hay es por la provisión de Dios. Ahora, ¿cuántos entienden eso? Que pues, esta vez, no, pero el pan que no, pero ¿de dónde viene? Porque llegará el momento en que el hombre va a tener dinero y no va a tener que comprar. Va a llegar ese momento. No ahorita, después hablo de eso, pero va a llegar. ¿Por qué? Porque el hombre no es capaz de ponerse en eso. Entonces, ya vimos la primera petición. La segunda petición está relacionada o tiene que ver con el aspecto de las relaciones humanas. Tiene que ver con nuestro consciente, con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad. En otras palabras, es el alma. Nuestro Señor expone de inmediato el aspecto del perdón. Ahí. Y perdónanos. ¿Sí? ¿Tiene el versículo 4? Y perdónanos nuestros pecados. ¿Qué más dice? Porque también nosotros perdonamos. Qué interesante. Jesús da por descontado que el verdadero Hijo de Dios, que el creyente, ¿qué cosa hace? Perdona. Perdona. No si quiere, sino que perdona. Aquí tenemos, hermanos, la necesidad de una conciencia limpia, de esa sensación de paz, de ese descanso con Dios, de Dios con el hombre, estar en comunión con Él. Eso es lo más vital en este aspecto de la vida. Cuando está el hombre mal con Dios, pues no es vida, aunque digamos no lo es. De hecho, tanto las escrituras como la psicología moderna están en una lucha por descubrir la verdad respecto a las enfermedades psicosomáticas y todo lo relacionado que hay con eso, que hay gente que tiene, que le duele aquí, que le duele allá, que le duele el estómago, que no sé qué, y que no sé cuánto, y hacen los análisis, no aparece nada, no ven nada, son psicosomáticos.
¿Y sabe cuál es lo que llegan a la conclusión? De que hay dos terribles monstruos que originan esto. ¿Cuáles son? El temor y la culpabilidad. Temor y culpabilidad. Si podríamos encontrar la forma, la manera de destruir a estas dos cosas tan tremendas, todo el ambiente emocional de nuestra vida se convertiría en una paz, en tranquilidad para nosotros. Pero los cristianos tenemos algo poderoso y es lo que está aquí. Con esta sencilla oración Jesús nos hace entrega de una poderosa arma. Cuando decimos perdónanos nuestros pecados, estamos dirigiéndonos a Él. Estamos pidiendo que Dios cumpla de alguna manera, no estamos exigiendo, pero que Dios haga realidad, vamos a decir, lo que Dios promete a cada persona que cree en Jesús. Recuerdan en Romanos 8, dice, no hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es lo que estamos diciendo, perdona nuestros pecados, es realidad eso. Yo no sé de ninguna otra cosa que transforme a un creyente que el sentido de culpa. Cuando usted pega, ¿cómo se siente? ¿No han pecado ustedes? Yo sí he pecado. ¿Cómo se siente? ¿No se siente como ese sentido de culpa? Sabiendo que la regué y ahora... Y Dios. La culpabilidad, hermanos, es el problema más frecuente que se oculta atrás de esos trastornos del ser humano. Y muchas veces, muchos creyentes experimentan permanentemente eso, olvidándose que hay un secreto. Una sencilla oración. Pero en esta sencilla oración hallamos la respuesta que resulta totalmente satisfactoria, porque si nos hemos apropiado del perdón de Dios, sabemos que no hay nada que pueda entorpecer nuestra vida, nuestra comunión con Él, y nuestros corazones han sido libres. Y el resultado de esa libertad es que tenemos una paz. Wow. Pueden venir problemas, pero estamos con esa paz porque estamos bien con Dios. Pueden venir circunstancias, pero estamos con paz. Pueden venir enfermedades, pero la paz todavía está dentro de nosotros. Puedo perder el trabajo, pero la paz de Dios todavía está en mi vida. Y me da esa paz, esa tranquilidad. Hay una maravillosa sensación de descanso que domina nuestra vida. Y a veces la gente no entiende. Por ejemplo, cuando un creyente fallece, los que son inconversos y van a los funerales, dicen, oye, y creo que esta mujer no amaba a su esposo, mira, no lo veo ni llorando. Y lo veo tan tranquila. Lo que no entiende que hay una paz tan extraordinaria porque estamos en paz con Dios. Estamos en comunión con Dios. Y esa comunión con Dios hace que nosotros tengamos paz. Ya no nos desesperamos. No, ¿para qué? Si Él tiene el control de todas las cosas. Mira una paz tan extraordinaria. En el ámbito físico solo podríamos orar, recuerdan, por las necesidades del día. Así que en este caso no podemos decirle a Dios, perdónanos nuestros pecados, a menos que estemos dispuestos y le hayamos dicho a otros que le perdonamos por los pecados que han cometido con nosotros. Fíjese. Porque dice, y perdónanos nuestros, ¿qué? Porque también nosotros... Ahí está. Hay una limitación que Jesús pone, dice. De inmediato le pone limitación. No es que va a perdonar a todo el mundo. Dice, aquí está la limitación. Como nosotros. Perdónanos. Si nosotros ya perdonamos. ¿Tú quieres el perdón del Señor? Pues tienes que perdonar al que te ofendió. A veces cuesta. Ay, pero pastor, si usted supiera, yo necesito saberlo. No. Dios sí lo sabe. Perdónanos. Pero tú tienes que estar dispuesto a perdonar. Dispuesta a perdonar.
Ojo, ¿este Padre Nuestro fue para los inconversos, para los incrédulos, o fue para los creyentes? Para los creyentes. Pero hay muchos que lo repiten como mero rico. No funciona así. No funciona. Vamos, 3 Padres Nuestros, 5 Padres, de nada sirve. Se dan cuenta que no tiene nada de sentido. No, o sea, no está hablando de repetición, sino está hablando de la forma, está dando una estructura de cómo tenemos que hacer. Ahora, perdónanos, me acerco para que me perdone, pero yo no puedo venir arrastrando una situación de amargura con alguien que me ha ofendido. Tengo que perdonarle. No si yo ofendí, si me ofendieron, tengo que perdonarle. Si no, no me puedo presentar y decirle, perdóname. Perdóname. No está hablando de los incrédulos. ¿Por qué no habla de los incrédulos? Porque para el incrédulo es imposible perdonar, a menos que su corazón sea cambiado, sea transformado por el poder de Dios y sea creado un corazón nuevo. Si no, no va a perdonar. El incrédulo dice, no, el que me da se me la paga. Vas a aprender cómo son los Sánchez. No me conoces bien. Fíjate que me conozcas, vas a ver. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? Pero el que es cristiano, el creyente, su corazón ha sido transformado. Te ofendieron, me dolió, sí me duele, porque somos humanos, no somos robots. Pero yo lo perdono. Yo lo perdono porque yo quiero estar quiero estar bien con Dios. Quiero estar en comunión con Él. Jesús mismo, ¿qué hizo? A los que lo estaban abofeteando, ¿qué hizo? Cuando le estaban martirizando, con todo lo que le hicieron, ¿qué hizo Jesús? Estando en la cruz, ¿qué dijo? Padre, ¡desaparécelos! Mira, pues, no, ¿verdad? Perdónalos. Porque no sabe lo que hace. Tal vez el que te ofendió sí sepa lo que hace, pero porque Jesús lo dijo en otra cosa, no lo voy a explicar, ¿verdad? Te diga, pero él sí supo lo que me hizo, porque fíjate, pero perdónalo. De esa manera vas a encontrar el perdón de Dios también. Hermanos, solo por gracia hemos obtenido el perdón, no porque hayamos hecho algo bueno, perdón. Porque también nosotros perdonamos. Como creyentes debemos estar dispuestos. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a perdonar a los que nos han ofendido. Es lo que dice aquí. El perdón permite que nosotros podamos continuar disfrutando de esa relación con el Padre, con el Hijo. Es algo tan natural. Y ese es uno de los secretos de poder tener esa calma en nuestra vida, esa paz en nuestros corazones. El perdonar. Jesús aquí está diciendo sencillamente que si somos creyentes, no hay que estar siempre pidiendo en oración, Padre, perdóname mis pecados, si estamos guardando rencor con alguien. No podemos. Porque a veces sí, quiere que te perdonen, pero ¿por qué no perdonas? Yo pregunto, cuando tú te arrepentiste, ¿cuándo te perdonó el Señor? ¿Fue poquito? ¿De cuándo fue poquito así? A mí me perdonó demasiado. Muchísimo. Yo pregunto, mi pregunta es, lo que el Señor te perdonó cuando tú te arrepentiste, la cantidad en proporción, lo que tú has sido perdonado por Dios, eso es más pequeño que el que te ofendió. O la ofensa que te hizo es más chiquita comparada con todos tus pecados que fuiste perdonado. Vamos a suponer un ejemplo. Lo que el Señor te perdonó fue $1,000,000 con una ofensita de 100 pesos que te hicieron. ¿Por qué a veces es eso? Una ofensa tan ridícula, a veces ni a 100 pesos llega. De repente 5 pesos. O de a peso, pues. Y no le quieres perdonar una ofensa de 1 peso, pero sí quieres que Dios te perdonó. Te olvides que Dios te perdonó de $1,000,000. Así somos. Y lo que está diciendo aquí, antes que te acerques para pedir perdón, siempre tienes tú que perdonar. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Porque Él no quiere que seamos llenos de resentimiento, que seamos dominados de la amargura, porque eso nos lleva a la destrucción.
Es más, hay gente que se hace ofensas que no son reales, sino imaginarias. ¿Sí? Miren, yo estaba pasando por ahí y justo lo vi al hermanito y se comenzó a reír y se reía de mí. Y estaba conversando con su hija y las dos se comenzaron a reír de mí cuando justo yo pasaba. Se estaba imaginando. Cuando vamos a averiguar, pues la niña le había contado un chiste a la mamá y comenzaron a reírse las dos. Y justo la coincidencia que pasaba la otra prima, porque no era hermana, porque se ofendió. Y es que se va burlándose de mí. Pues no era burla de ella. Pero esa es la mente, ¿no? Cochambrosa. ¿Sí entienden ese término? Bueno. Es así. Creen que lo hacen por ti. Pero la mente de Cristo, si lo hubieran hecho por ti, perdónales. Están riendo simplemente. Perdona. Y acércate al Padre Celestial. Y vas a tener paz. Vas a tener gozo. Vas a tener tranquilidad. Lo que nos dice es que lo primero que tenemos que hacer es enfrentarnos con él. Dice en Mateo 5:24, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda en el altar. No así como esa persona que dijo, yo no tengo mi ofrenda porque estoy mal con un amigo que tenía. Y ya no tengo mi ofrenda más a la iglesia. Imagínense. Perdónale y entonces tú vas a obtener el perdón. Dios va a llenar tu corazón, te vas a encontrar entonces que no habrá nada que pueda destruir esa paz que Dios te ha dado. Nada. Pero si nos negamos a perdonar a esa otra persona, lo que realmente estamos haciendo, ¿sabe qué es? Estamos impidiendo que llegue a nosotros la gracia de Dios, que ya nos fue concedida, pero nosotros estamos poniendo una tranca para que no pase hacia nosotros. Y vivimos sin paz. Es debido a que nosotros se nos ha perdonado tanto, hermanos. Nuestra deuda fue tan grande que lo único que podía pagarlo era el sacrificio de Cristo. ¿Por qué no perdonar una insignificancia de otra persona? En una ocasión, un hombre le dijo allá a su pastor, mire, pastor, sabe que yo soy creyente, yo soy cristiano, pero tal persona, fíjese, le voy a contar esto. Me hizo algo y no puedo olvidarlo, no puedo perdonarlo. Y el pastor le dijo, ¿está seguro usted que no puede perdonarle a lo que... No puedo. Es imposible. He intentado perdonar a este hombre. Pero ¿sabe qué? Cada vez que lo recuerdo, lo único que puedo, no puedo perdonar por todo lo que me hizo. El pastor, tranquilamente, ¿verdad? Conocía la palabra y dice, ¿sabe una cosa usted? He descubierto que con mucha frecuencia usamos la palabra no puedo cuando lo que realmente queremos decir es no quiero. No es posible lo que usted me está diciendo, le dice el pastor. No, eso no es posible. No es que no puedo perdonarle, sino, mejor dígame, no quiero perdonarle. Porque si fuese realmente verdad que usted no puede perdonar a ese hombre, eso significaría que usted tampoco recibió el perdón de sus pecados por parte de Cristo Jesús. Si usted es un creyente, tiene que hacerlo. Eso lo dejó helado al hombre. Comenzó a pensar, y como esa sonrisita como que, como que me cachaste. ¿Sabe? Bueno, supongo que usted tiene razón. Creo que en realidad no siento su deseo de hacerlo. Pero dice que pasó un tiempo y un día se acerca y dice, ya lo perdoné. Porque entendí que el Señor, los pecados que Él me perdonó, fueron mucho más grandes que lo que este hombre me había hecho a mí. Si el Señor te ha perdonado a ti, entonces, ¿sabes qué? Tú tienes que perdonar. El Señor Jesús lo da por descontado que nosotros vamos a perdonar. Hermanos, si nosotros tomamos en serio estas palabras, definitivamente sería una gran revolución. Se produciría un cambio en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad. ¿Usted se imagina todo el mundo perdonando, todos los cristianos perdonando? Sí, de eso se trata.
Cuando estamos dispuestos a perdonar a otros, entonces Él nos dice que la gracia de Él es también para nosotros. En tercer lugar, o el tercer aspecto de la oración, tiene que ver con el ámbito del espiritual. Dice, y no nos metas en tentación. Poniendo de nuevo de manifiesto algo de vital importancia en la vida del creyente. Es la guerra invisible del espíritu. Y es una tremenda necesidad en nuestra vida, hermanos. No nos metas en tentación. ¿Cómo? Pero las escrituras dicen de que es necesaria para nosotros. Nadie puede escapar de su vida cristiana de la tentación. Va a estar probado mediante la tentación. Pero ¿qué dice? No nos metas en tentación. Incluso Dios mismo, ¿sabe qué? Él dice que nunca nos tienta a pecar. Lo que sí hace es ponernos a prueba mediante circunstancias, de una y de otra manera, que no nos desaniman en estas situaciones, sino al contrario, se convierten en los instrumentos que Dios utiliza para fortalecernos, para edificarnos y de este modo darnos la victoria. ¿Cómo podrás decir, yo obtuve la victoria, si nunca peleas? Algunos lo único que andan es chillando todos los días. ¿Y piensan que son victoriosos así? No, pues a mí me va mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues no conoce a Dios. Cuando leemos esta oración nos enfrentamos a la siguiente pregunta. ¿Se espera realmente que oremos a Dios pidiéndole que no le haga lo que tiene que hacer para llevar a cabo su obra en nuestra persona, en nuestro ser interior? Después de todo, recordemos, Jesús fue guiado por el Espíritu del desierto para hacer ¿qué cosa? Tentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Y no nos metas en la tentación o en tentación. Lo que aquí quiere decir es que nos proteja de las tentaciones que nosotros no conocemos. Porque las tentaciones que conocemos ya nosotros estamos precavidos, ya sabemos cómo vamos a poder resistirle. Pero de las que no podemos reconocerlo rápidamente. Cuando no reconocemos a la tentación, entonces no podremos resistirla. Es un poco complicado. ¿Sí entienden eso? Ustedes recuerdan el caso de Pedro. ¿Sí recuerdan ustedes el caso de Pedro? Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro es un ejemplo muy claro de esto. Ahí en el aposento alto, Pedro le dijo al Señor con esa fogosidad, con ese ímpetu, con esa confianza, con esa candidez. Aunque todos se escandalicen, es decir, aunque todos te abandonen, de ti yo nunca me voy a escandalizar. O sea, no te voy a abandonar. ¿Recuerdan ustedes esas palabras de Pedro? Se fueron al aposento alto con las palabras de nuestro Señor ahí, como retumbándole en los oídos. Pedro, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No una, 3 veces. Pero Pedro, sintiéndose de confianza, así, ¿no? Como algunos a veces, oh, yo soy bien espiritual y que yo soy no sé qué. Y la voy a hacer. Igual Pedro, cuando se dirige ahí al huerto en Getsemaní, cuando se acercaron los soldados, él tenía su espada preparada y ¡cuácatele! Que le arranca la oreja a Malco para demostrar que yo soy valiente y para demostrar mi fidelidad al Señor. Porque era la mente humana de Pedro. Jesús le había dicho ahí en el huerto, Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero Pedro no hizo caso a esta advertencia, sino que ¿qué pasó con Pedro? Se fue a dormir. De modo que nuestro Señor nuevamente se le acerca y dice, Pedro, despiértate, tienes que orar. No estaba pidiendo que oren por él, estaba pidiendo que oren por él mismo, por Pedro mismo. Pero él no hizo caso, se volvió a dormir. Espero que usted no se vaya a dormir, metafóricamente hablando. Obvio. ¿Qué pasó? Cuando se dio en el patio del sumo sacerdote, ahí alrededor de la hoguera, Satanás comienza. Ahí le arranca el valor, la deja como un pelele delante de todos en vergüenza, haciéndole pasar el ridículo delante de una muchacha. Cuidado, porque así es lo que le gusta a Satanás, hacerte caer en ridículo. Tienes que orar, no te creas lo suficiente, ora
ora. Ahí Pedro, maldiciendo, blasfemando, se encontró atrapado y además, ¿qué pasó? Negó a Cristo. Y poco después, consciente de lo que él había hecho, salió en medio de esa noche oscura y lloró, dice, amargamente. A esto es lo que se refiere nuestro Señor en esta frase. No nos metas en tentación. Ayúdanos en las situaciones que nosotros desconocemos. Ahí van a estar. Esta es la oración del reconocimiento de esa insensata debilidad y de nuestra tendencia a tropezar y dejarnos arrastrar siempre por esa ciega locura de ir tras el mundo o tras la que la carne ofrece. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros con desesperación pedir en esta oración: Señor, no nos metas en tentación. No sé, ¿cuántos van entendiendo esto? Cada una de estas tres oraciones o peticiones dentro de esta oración reflejan la gran verdad que Jesús anhela y desea para nosotros. Que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad de Él, de la parte física de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y esto es lo que involucra una verdadera oración personal.